servir a esta región y serle útil a los murcianos será lo más importante que haga en mi vida. Solicitamos que no se cobre impuestos a los que no tienen actividad y no hay respuestas. Solicitamos que se dé liquidez a aquellas empresas que necesitan un plan de viabilidad y no hay respuestas. Solicitemos un fondo no reembolsable para el gasto sanitario y no hay respuestas. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué hoja de ruta y cómo vamos a trabajar? Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos una entrevista de lujo, una entrevista en exclusiva y sin censura con el presidente autonómico que, a pesar de su juventud, ha sido el que mejor ha gestionado la crisis del coronavirus y a pesar también del gobierno. Estamos con el señor López Mira. ¿Qué tal se encuentra, presidente de Murcia? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muy bien, desde Murcia trabajando mucho, ¿verdad? En esta crisis sanitaria, en esta emergencia sanitaria del COVID-19 y también trabajando en la crisis económica y en la crisis social a la que nos vamos a enfrentar cuando hayamos controlado esta pandemia. A mí me gustaría que usted aclarase con datos encima de la mesa, que me consta que tienen datos actualizados a día de hoy, por qué Murcia es la región, es la comunidad autónoma que mejor ha gestionado la crisis del coronavirus en comparación con otras comunidades autónomas. Bueno, nosotros, Javier, ya el 28 de enero, 46 días antes de que el Gobierno central decretase el estado de alarma, 46 días antes ya anunciamos públicamente cuál iba a ser el hospital de referencia en la región de Murcia para el coronavirus. Y el 31 de enero ya creamos el Comité de Seguimiento del Coronavirus. En enero ya empezamos a hacer una compra del material sanitario de protección que necesitaríamos. De tal manera, esto es fácilmente demostrable. Si comparamos las compras, por ejemplo, en mascarillas entre enero y febrero de 2020 con las de enero y febrero de 2019, compramos un 50% más de mascarillas. Y si comparamos las de soluciones hidroalcohólicas, este año, en enero y febrero de 2020, hemos comprado un 80% más de lo que compramos en años anteriores. Nos estábamos preparando. De hecho, conseguimos reorganizar totalmente la atención primaria para evitar que colapsasen y que se saturaran nuestros hospitales. En atención primaria, a través de los centros de salud, hemos llegado a controlar, a tener monitorizados y aislados en sus domicilios, en sus hogares, a más de 50.000 personas, en los que cada día su médico de salud los llamaba para ver cómo estaban, cómo evolucionaban, y si no cogían el teléfono, no lo atendían porque no estaban en casa, aprobamos una orden denominada coloquialmente de busca y captura, por el que desde el Gobierno regional se lo transmitíamos a las autoridades pertinentes y la policía iba en busca de esa persona que se había saltado el aislamiento o el confinamiento. Y de esa manera conseguimos pues que no nos colapsasen los hospitales. Pudimos prestar 15 respiradores a otras comunidades autónomas y en nuestras camas de UCI hemos atendido y han estado ingresados también enfermos de otras comunidades autónomas. Fuiste, de hecho, el primero en tomar la difícil decisión de cerrar las playas, ¿no? Sí, lo hicimos así. Antes de que el Gobierno diese señales de vida, 4 días antes de que se decretase el estado de alarma, cerramos ya los colegios y los centros de mayores. Y 2 días antes, cuando del Gobierno de España nada se sabía, tuve que decretar el confinamiento y ordenar el confinamiento de gran parte de la población, de 500.000 personas que vivían en los municipios de costa de la región de Murcia. Vimos una afluencia masiva. Te voy a dar un dato. De los 100 primeros contagios que tuvimos en la región de Murcia, 98 eran importados. Y tuvimos que ordenar el confinamiento de la población. Nada sabíamos del Gobierno de España, ninguna respuesta teníamos. Días después ya sí que también decretó este confinamiento. Y te voy a dar otro dato, por ejemplo, también. Durante la primera semana, durante la primera semana de este estado de alarma decretado por el Gobierno de España, ya teníamos indicios de que era necesario un confinamiento o un cierre de la actividad no esencial. Se lo enviamos y se lo pedimos formalmente. Yo se lo pedí personalmente en la videoconferencia cada domingo al presidente Sánchez. No me hizo caso omiso, sin respuesta. Le enviamos un escrito en virtud del artículo 4.3 de ese Real Decreto de Estado de Alarma
que dice que el Ministerio de Sanidad podrá tomar decisiones para garantizar la salud de las personas, también a propuesta de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y le propusimos que era necesario el cierre de la actividad no esencial. Nos contestaron, nos dijeron que no era necesario, que sus informes científicos les decían que no era necesario cerrar la actividad no esencial, y a los 6 días el Gobierno de España decretó el cierre de la actividad no esencial. Y esa ha sido la dinámica de este estado de alarma, de estos casi 50 días. Nosotros proponíamos al Gobierno central, el Gobierno central no nos hacía caso o nos contestaba que no, y a los 6 días tomaban la decisión. A mí me gustaría, presidente, que explicase a la audiencia qué tipo de mensajes lanzó el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas antes del 8M, es decir, a vuestro consejero de Sanidad o consejera, no sé en este caso, si puede decir el nombre. Sí, es el consejero de Salud del doctor Villegas. Vale. ¿Qué mensaje recibió el doctor Villegas antes de esa lamentable manifestación feminista que, como dijo Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, se convirtió en el infectódromo de España y provocó que se disparasen los casos? No, nosotros no recibimos advertencia alguna sobre pandemia ni más medidas de seguridad. Nosotros ya estábamos trabajando, como digo, teníamos un comité especial de sanidad de seguimiento del coronavirus, nos estábamos aprovisionando de material de protección sanitaria y también incluso fuimos la primera comunidad autónoma en hacerlo, el primer comité empresarial estratégico de economía del seguimiento del coronavirus, de cómo le podía afectar el COVID-19 a las empresas que exportaban en la región de Murcia. Pero por parte del Ministerio de Sanidad y por parte del Gobierno de España no recibimos ningún tipo de indicación ni de advertencia. ¿No cree usted que, dado que ya hay constancia de que el Gobierno recibió advertencias de la OMS, advertencias de la Agencia de la Unión Europea, donde formaba parte el señor Fernando Simón, diciendo que no había que ir a esa manifestación y que desaconsejaban las aglomeraciones, los eventos masivos, ¿no cree usted que un gobierno leal, un gobierno que debería haber sido más responsable con las comunidades autónomas, debería haberle dicho algo al doctor Villegas, a su consejero de salud? Hombre, yo lo que creo es que si la región de Murcia, que es para mí es la mejor tierra del mundo, pero bueno, es una comunidad con recursos limitados, una comunidad pequeñita que está en el sureste del Levante español. Si nosotros tenemos recursos suficientes, tenemos servicios de salud pública y de epidemiología, grandes profesionales, que ya nos advertían de que nos preparásemos, de que tomásemos decisiones, que durante toda esta crisis desde marzo nos han ido advirtiendo de que tomásemos decisiones mucho antes que el Gobierno de España y así se lo transmitíamos. Si la región de Murcia lo tenía, yo estoy completamente seguro de que el Gobierno de España podía tener a su disposición también los mismos recursos, los mismos medios, los mismos informes y los mismos documentos que le dijeran que se estaba acercando una pandemia sin igual y que desde luego hubieran puesto medidas. Aquí se ha actuado mal y se ha actuado tarde y ese es el gran problema, y el Gobierno central pues no ha actuado ni con iniciativa ni con anticipación, y cuando ha cogido las riendas, además, lo que ha sido es peor, ¿verdad? Ha sido casi peor, si me permite la frase coloquial, el remedio que la enfermedad. Porque la primera decisión que se tomó, recordémoslo, parece que hace mucho, pero fue hace tan solo 7 semanas, es que las compras de material sanitario de protección pasaban a ser centralizadas por el Ministerio de Sanidad. Un ministerio que hace años no tiene competencias estrictas en sanidad, que no tiene personal suficiente para esas compras y que se demostró totalmente incapaz. De hecho, hemos estado 2 semanas, las 2 primeras semanas de pandemia, sin recibir material. Se nos decía que iba a llegar, pero no llegaba. Han hecho que las comunidades autónomas tengamos que lanzarnos al mercado internacional como si fuéramos una empresa más, que tuviésemos prácticamente que pedir favores de empresas de la comunidad autónoma que conociéramos para que, a través de sus licencias de importación, nos permitiesen comprar mascarillas en China. Eso es lo que ha hecho el Gobierno central en un estado sin precedentes, hacer que las comunidades autónomas tengamos que buscarnos la vida e ir a China a comprar mascarillas. ¿Usted cree que si hubiese habido en el Ministerio de Sanidad no un filósofo que desconoce la cloroquina, sino un doctor Villegas, como vuestro consejero de salud, la situación no habría degenerado en este colapso sanitario que ha vivido España? Bueno, ciertamente no te sé responder a eso, Javier. Yo creo que el ministro de Sanidad ha tenido la mejor voluntad. Evidentemente creo que él en todo momento ha intentado trabajar
para que no se expandiese la pandemia, pero lo cierto es que el trabajo ha sido deficiente, que el trabajo del Gobierno de España, que la coordinación del Ministerio de Sanidad, que las acciones que han tomado han sido deficientes, porque, como digo, se han tomado tarde, se han tomado mal, se han tomado desde la incertidumbre, no se han tomado desde el rigor, no se ha contado con las comunidades autónomas, que somos los que tenemos que aplicar las medidas que se iban decidiendo, y por lo tanto, bueno, pues el resultado de la gestión está a la vista de todos. ¿Cómo es posible, presidente, que a usted o a su gobierno no se le hayan colado estas empresas en las que ha confiado el gobierno, empresas de productos eróticos, empresas que no tenían experiencia en material sanitario, empresas condenadas por estafa, empresas del entorno de los años de Zapatero y de Bono, es decir, que huele a un tufillo, a corrupción, como el otro día le dijo Macarena Olona de Vox en el Congreso de los Diputados? A la hora de gestionar esas compras, a la hora de pedir mascarillas, ¿cómo lo han hecho para evitar que recibiesen aviones vacíos, mascarillas fake, test rápidos no homologados? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál ha sido el milagro? Bueno, no ha habido milagro. Lo que hemos hecho es las cosas con arreglo a la ley, con certezas y sobre todo a través de gente seria y de gente responsable. En primer lugar, cuando había un desabastecimiento mundial de este material, pues hablamos con empresas que daban solvencia y garantía de la región de Murcia, con importadores fiables de la región de Murcia y que ya tenían conexión con exportadores fiables de China y del continente asiático. Ya te digo, Javier, que si la región de Murcia tiene esos contactos, el Gobierno de España también los podría haber tenido, solo bastaba con querer haber hecho bien las cosas. Y a través de personas responsables y con rigor y firmando, antes de que llegara el material aquí, esa certificación de crédito y firmando que el material cuando llegase iba a ser el homologado y iba a cumplir los requisitos que exigía el Servicio Murciano de Salud, antes de que llegase el material, pues oye, si la empresa que nos lo va a traer asume el riesgo de que si ese material no es el que cumple los requisitos de homologación, no se lo vamos a comprar, así es como lo hemos hecho. Y por lo tanto, aquí las compras y el material suministrado ha sido el correcto y el homologado. En los encuentros que ha tenido usted con el gobierno, telemáticos, muchas comunidades autónomas se están quejando, ¿no?, de la actitud de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. No sé qué imagen le está trasladando el gobierno, qué tipo de comunicación está teniendo con las comunidades autónomas, se sienten huérfanas, qué tipo de conversaciones ha tenido usted con Pedro Sánchez. ¿Está viendo un gobierno que está tendiendo la mano en función del partido que gobierna? Bueno, yo ayer estuve en el Senado, como sabes, en esa comisión de comunidades autónomas y tengo una buena consideración de la ministra de Política Territorial, pero ayer lo que hicieron fue una faena, porque fue un debate con las comunidades autónomas, una ministra que no forma parte del cuadro de mando de este estado de alarma y que no ha tenido ninguna relación con las comunidades autónomas en la gestión de la crisis. Javier, le voy a contar cuál es el procedimiento de coordinación del Gobierno de España durante este estado de alarma. Los sábados, por televisión, los presidentes autonómicos nos enteramos de las decisiones que va a tomar Pedro Sánchez. Al mismo tiempo que el resto de España nos enteramos de aquellas decisiones que el Gobierno de España va a aplicar. El domingo tenemos una videoconferencia con el presidente Sánchez de más de 5 horas en el que nos repite exactamente lo mismo que ha dicho para toda España y que ya sabe todo el país el sábado anterior. Y el martes siguiente, en el Consejo de Ministros, rectifican y se desdicen de lo que dijeron el sábado y a nosotros nos repitieron el domingo. Esta ha sido la tónica. O sea, se habla de coordinación, pero aquí la única coordinación es que nos enteramos el sábado por la televisión, el domingo no lo repite y el martes lo cambia todo. Yo no solo pido coordinación, si coordinación hay, ellos toman una decisión y los presidentes autonómicos la ponemos en marcha en nuestros territorios. Lo que tiene que haber es decisiones participadas, porque cada comunidad autónoma tiene unas circunstancias muy específicas. No se puede hablar de lealtad y enterarnos de las decisiones que tenemos que aplicar sin escucharnos nuestras propuestas, que somos los que mejores conocemos las circunstancias específicas de nuestras comunidades, sin escucharnos antes. No se puede hablar de lealtad y luego ir al Congreso de los Diputados a propagar bulos hablando de recortes en sanidad. Creo que esta situación, de una extraordinaria dificultad sin precedentes en la democracia española, necesita de lealtad y de unidad. Pero la lealtad tiene que ser recíproca. Y de momento, aquí la única lealtad ha sido por parte de los presidentes autonómicos, que nos enteramos por televisión de las decisiones, que las acatábamos y que guardábamos silencio porque entendíamos
que en esta situación, como digo, de excepcionalidad, teníamos que trabajar todos juntos y arrimar el hombro. Pero ahora ya estamos entrando en otra fase distinta. Ya hemos superado la primera fase de emergencia sanitaria, ahora empezamos la reactivación económica y social y aquí tienen que contar con nosotros. Aquí lo que tengan que decir las comunidades autónomas es imprescindible. No basta con que nos informen, tienen que consensuar y que acordar y hacernos partícipes de las decisiones. Y eso es lo que le dije ayer a la ministra. ¿Usted cree que ha sido un error el mando único? Porque estamos viendo como comunidades autónomas que habéis hecho los deberes os encontrasteis con la situación de que el material que encargabais a China era confiscado o llegaba tarde y mal. ¿Ha sido un error el mando único? Vamos a ver, en teoría, y sobre la mesa ponemos que España se enfrenta a una pandemia vírica sin precedentes y creo que el mando único es positivo, y creo que es bueno establecer un mando único para una situación que va a afectar a todo el país, a todo el territorio, una situación sin precedentes. Ahora, una cosa es que yo crea que es necesario y lo sigo creyendo, y otra cosa es que se haya demostrado este mando único completamente incapaz e ineficaz. Y te lo digo porque es que durante estos casi 50 días nosotros hemos ido haciendo propuestas y el Gobierno de España ha ido aprobándolas 6 días después en todo. Y hemos ido a remolque. Y por eso creo que ahora en la nueva fase en la que entramos, las comunidades autónomas tenemos que tener un papel protagonista y tiene que participar de las decisiones con nosotros. Y si no lo va a hacer, si no está dispuesto el señor Sánchez a hacer eso, pues que nos deje a nosotros pilotar nuestra recuperación y nuestra reactivación económica y social y al menos que no sean un obstáculo. Como usted sabe, el gobierno de Pedro Sánchez es rehén de los independentistas, de los golpistas, de los nacionalistas vascos que ya están presionando a Sánchez para que ellos lleven su desescalada a su manera. O sea, estamos hablando de la Generalitat que ha gobernado de forma desastrosa Cataluña durante esta crisis del coronavirus. Ahora mismo no sabemos cuántos muertos hay allí. Tiene una política de comunicación más parecida a la de Chernóbil de la Unión Soviética que a la de un país democrático. ¿Le da miedo esas presiones del PNV y de la Generalitat al gobierno para decirle o gestionamos nosotros o no va a haber desescalada, no va a haber apoyo a la legislatura, ¿no? Para mí no sería un problema que la desescalada se hiciese por comunidades autónomas y que fuera competencia de los presidentes autonómicos. No sería un problema, como digo, porque en la región de Murcia tenemos una hoja de ruta bien definida, sabemos qué es lo que queremos hacer, cómo queremos hacerlo, tenemos los objetivos claros y tenemos claros los pasos que tenemos que dar y además que tienen que ser con prudencia y siempre respaldados por los servicios de epidemiología y de salud pública de la comunidad autónoma. O sea, esto no nos preocupa. Ahora sí que nos preocupa que en esta, como en tantas cosas, el Gobierno de España sea rehén de aquellos que quieren romper España. Nos preocupa mucho, ya no solo en la desescalada, donde más nos preocupa es en la reactivación económica. España va a entrar en una recesión, en una crisis económica y, por tanto, social, a raíz de esta emergencia sanitaria sin precedentes en la democracia. Vamos a necesitar un gobierno que tome decisiones valientes, medidas económicas de calado, reformas fiscales, decisiones tributarias también importantes que permitan la reactivación económica y, por lo tanto, social para generar los puestos de trabajo necesarios para todo el país. Y un gobierno de izquierdas jamás va a ser capaz de tomar esas decisiones valientes que necesita el país. Nunca lo han hecho y no lo van a hacer ahora. Y es un gobierno de izquierdas no solo por el ala más radical de Podemos, también por el ala del Partido Socialista y del presidente Sánchez. Últimamente, Javier, estamos hablando mucho, o yo estoy escuchando hablar de esta situación excepcional de los gobiernos de concentración. Si Pablo Iglesias se va del gobierno, Pedro Sánchez no se convierte de derechas en ese momento, ni siquiera de centro. Por tanto, el problema ya no es solo de Podemos, el problema también es del Partido Socialista y del presidente Sánchez. Y no son las políticas de izquierda las necesarias para poder hacer frente a la crisis económica a la que nos vamos a tener que enfrentar. Bueno, hoy mismo ya hablaba de un retroceso del PIB del más del 5%. Esto no se ha visto en los últimos 100 años en España. Como bien usted ha dicho, el gobierno está en esa estrategia de lanzar los bulos, de echaros la culpa de los recortes del Partido Popular. A mí me gustaría que aclarase los datos en sanidad en Murcia, si es cierto que el PP ha recortado en sanidad o no, porque la Comunidad Autónoma de Madrid ya lo ha desmentido a través de Díaz Ayuso y me gustaría también darle la oportunidad. Bueno, no solo es echarnos la culpa a través de los bulos, sino que las comunidades autónomas hemos tenido que soportar la presión durante toda esta crisis. La presión derivada de la improvisación de Sánchez.
Un sábado anunciaba que era fundamental hacer test rápidos y test masivos para toda la población. Los test masivos no llegaban y los que tenían que aguantar 2 semanas de presión por parte de toda la población éramos los presidentes autonómicos. A la siguiente semana anunciaba que era fundamental el uso de mascarillas. Las mascarillas no llegaban por parte del Gobierno de España y a los que los vecinos presionan porque le dan mascarillas y se las piden eran los presidentes autonómicos. Otra semana se hablaba de que podían salir los niños como primera fase de desconfinamiento. No dan más información, tienen que rectificar y 4 días en los que soportamos la información y la carencia, la presión, la carencia de información que nos solicitan los vecinos somos los presidentes autonómicos. Y ahora con la desescalada igual. Es decir, que la presión el Gobierno de España siempre la haya repercutido en los gobiernos autonómicos ha sido una tónica durante el estado de alarma. Lo último ya ha sido que el presidente del Gobierno se convierta en un propagador de bulos y mucho más en el Congreso de los Diputados donde está representada la soberanía de todo el pueblo español. Es mentira. Yo en los medios de la región de Murcia ya lo he desmentido, a través de las redes sociales también. Es mentira, es falso. Y aquel que vuelva a decir públicamente, y mucho más en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno de la región de Murcia ha recortado en sanidad, sin duda estará transmitiendo y propagando un bulo a sabiendas de que lo que está diciendo es mentira. Y basta, no es necesario dar cifras, basta con que todos los espectadores, el gran número de espectadores que tiene tu programa, Javier, esta noche, después de ver este programa, se metan en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y vean el presupuesto de sanidad de 2020 y se metan en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en el presupuesto de sanidad de 2019 y verán cómo es una partida que se incrementa. Esta es sencillamente la única verdad, pero es que además valga como ejemplo la gestión de esta crisis. Si hay un sistema público de salud que ha respondido bien ante la pandemia vírica del coronavirus, ha sido el sistema público de sanidad de la región de Murcia. Si ha sido uno de los pocos sistemas que, por fortuna, no ha colapsado. Si hemos tenido, además, capacidad para poder ceder respiradores a otras comunidades autónomas. Si hemos tenido, además, capacidad para acoger en nuestras UCIs a enfermos de otras comunidades autónomas. Eso lo ha hecho un sistema público de salud sostenido durante algunos años ya por gobiernos del Partido Popular. Ahora mismo, el sistema sanitario público de la región de Murcia está siendo un ejemplo para toda España. Y sigue esta campaña de difamación por parte del Gobierno, que como usted bien dice, propaga bulos contra la región de Murcia, que son fácilmente desmontables en el boletín oficial. ¿Ustedes van a tomar acciones legales contra el Gobierno? Pues, como digo, la última vez que propagaron este bulo fue el propio presidente del Gobierno el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados. Yo espero que tomen nota de todo lo que les he podido decir esta semana. Ayer también se lo dije en el Senado. Y en esta situación en la que está exigiendo lealtad y unidad de trabajo, de verdad la cumpla, de verdad responda de sus palabras y deje de propagar esos bulos. Pero si siguen intentando manipular a la sociedad y engañar a través de una mentira, pues tendremos que tomar las decisiones que sean necesarias. ¿Qué actitud le está pareciendo que está tomando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a usted cuando ha tenido la oportunidad de hablar con él? ¿Le está atendiendo como usted cree? ¿Le está cogiendo el teléfono cuando usted necesita o a su consejero de salud o no? No, yo durante esta crisis la única vez que he llamado directamente al presidente Sánchez fue para ofrecer al Gobierno de España las camas de UCI de la región de Murcia. Fue, creo que durante la tercera semana de marzo, cuando más duro estaba azotando el coronavirus a toda España, donde estaban colapsadas las UCIs, además de comunidades limítrofes. Lo llamé para ofrecer las camas de UCI de la región de Murcia, pero no atendió mi llamada y tuve que hablar con el ministro de Sanidad, al que sí atendió, como digo, esta llamada. Y aparte de esto, la relación que hemos tenido ha sido cada domingo en videoconferencia, en el que los presidentes hablamos. No hay réplica individual por parte del presidente del Gobierno. No contesta ni da respuesta a lo que le solicitamos y poco más. Pero esa interlocución está siendo mayor con otros presidentes autonómicos del PSOE, es decir, Sánchez da prioridad a los presidentes autonómicos de Extremadura, de Castilla y La Mancha, habla más con ellos a nivel personal. ¿Qué te trasladan? No, la verdad es que no lo sé porque no me traslada el resto de presidentes si hablan con Sánchez o no. Bueno, también parece lógico que no me lo trasladen, pero no te sabría responder. Sé al menos que
que con nosotros la única interlocución personal que tiene es la de los domingos y sin réplica individualizada. ¿A usted le parece bien ese plan de desescalada? Es decir, ¿usted va a animar a los murcianos a salir a la calle en las franjas horarias que pretende el gobierno? ¿Está animando a los hosteleros que abran esas terrazas con solamente el 30% de ocupación, lo que ha llevado a muchos hosteleros a decir que no les renta, que les renta más tener los establecimientos cerrados? ¿Qué están haciendo desde Murcia? ¿Qué llamamiento hacen a la población sobre ese plan de desescalada? La hoja de ruta anunciada es un desastre, Javier, y creo que es lo que piensa la sociedad. El problema es que no es formal todavía, no es oficial. El presidente del gobierno ha dado una rueda de prensa, se ha repartido un documento que supongo que tendrás con varios anexos, pero cuando hablamos con el Ministerio de Sanidad lo que nos dicen es que eso no está cerrado todavía, que hay que cerrar bien los anexos, que hay que estudiar bien cuáles son las actividades, que hay que estudiar bien cuáles son los umbrales para pasar de fase, es decir, se sabe cuál es la fase 0, 1, 2 y 3, pero no se sabe bien cuál es la actividad de cada fase y no se sabe bien, no han definido todavía en el Ministerio cuáles son los umbrales a cumplir para pasar de fase. Todavía no se sabe, que será propuesta a las comunidades autónomas, pero no se sabe más. No se puede lanzar a la opinión pública algo tan importante como la hoja de ruta para salir de la mayor pandemia vírica a la que se ha enfrentado en la democracia España sin haber hablado con los que lo tienen que poner en marcha, que son las comunidades autónomas. Sin tenerlo ya claro, sin tenerlo cerrado con las autoridades sanitarias, que no está cerrado, y sin arrojar certidumbre. Ahora estamos a la espera de que se publique algún decreto para saber en qué va a quedar esto. Y yo estoy esperando el próximo domingo a poder hablar a través de videoconferencia con el presidente Sánchez para decirle esto. No hay nada claro, solo arroja incongruencias. Es lógico en materia educativa que se diga que los niños mayores de 6 años no vayan al colegio, pero los menores sí. Es decir, como hay un riesgo para los niños mayores de 6 años, ese riesgo desaparece para los menores de 6 años. Si alguien es profesor de educación primaria, no va a ir al colegio, no tiene que ir. Pero si es profesor de educación infantil, sí tiene que ir a exponerse al contagio. ¿Esto es lógico? ¿Es lógico lo que hacía referencia? ¿Es lógico que alguien tenga que abrir su negocio y le salga más caro, le cueste más abrir que cerrar? ¿Que tenga que contratar al 100% de la plantilla facturando solo el 30%? Si nos hubiera escuchado, si las decisiones que hay que aplicar en las comunidades autónomas las hubiera compartido antes con nosotros, esto se lo habríamos dicho, porque esto nosotros lo sabemos. Y también le habríamos dicho que para hacer lo que quiere proponer, en la región de Murcia al menos tendrá que garantizar que se controla la movilidad. Además de que el que seamos una región con los mejores datos puede ser también un hándicap, porque puede ser que seamos la población menos inmunizada, claro, y que seamos más vulnerables a un nuevo rebrote del virus. Pero entonces tendrás que garantizar que se controla la movilidad. Lo que no podemos hacer es que la región de Murcia esté, por ejemplo, en fase 2 y provincias que están peor estén en fase 1 y se dediquen las personas de otras provincias a llegar a la región de Murcia, que nos convirtamos en un territorio receptor de otras provincias que están en una fase anterior a la desescalada. ¿Cómo se va a controlar esto? ¿Cómo vamos a poner esto en marcha? Usted, como presidente de Murcia, si hubiese tenido a un experto, un supuesto experto como Fernando Simón, que en una rueda de prensa se ríe cuando está hablando de muertos, que en una rueda de prensa habla de que en España solo va a haber un contagio, usted, si hubiese dependido de usted, ¿la habría cesado ya de manera fulminante o no? Bueno, Javier, yo te puedo decir lo que hacemos en la región de Murcia. Y en la región de Murcia es tener todos los días recuerdo y respeto por las más de 130 personas que nos han dejado en la región de Murcia, además en soledad, y por el resto de miles de personas que nos han dejado en toda España en una pandemia sin precedentes. Nunca antes en democracia habíamos tenido ningún suceso que supusiese la muerte de tantas miles de personas. Nosotros hace ya varias semanas, decretamos luto oficial en la región de Murcia. Banderas a media asta en toda la región de Murcia. Y es lamentable asistir cómo cuando se pasa por la puerta de la delegación del gobierno de España en la región de Murcia están todas las banderas en lo más alto del mástil. Se han negado a cumplir el luto oficial decretado por el presidente de la región de Murcia y son el único edificio oficial en el que tiene todas las banderas
en lo más alto del mástil. Por lo tanto, pues no sé si he contestado a tu respuesta, pero desde luego aquí no se permite frivolidades cuando estamos hablando de algo tan importante como es el COVID-19 y cuando estamos honrando y respetando a aquellos que nos han dejado por esto. Pero ¿usted habría cesado a un técnico que prácticamente a diario falla en todos sus cálculos y que dijo que en España solo iba a haber un contagio? Hombre, desde luego no habría sido fiable. ¿Qué quieres que te diga? No habría sido fiable y habría depurado responsabilidades. Eso es más que evidente. También te digo, no lo habría permitido, no habría atendido trabajando a alguien que fallase o que no fuese riguroso a mi lado en una cuestión tan importante como esta. La ministra de Hacienda ya comunicó que las comunidades autónomas podrán solicitar 5.500 millones de euros en adelantos. Según el gobierno, son préstamos baratos. ¿Cómo valora usted? O sea, eso es lamentable. Y que además el gobierno intente vender que adelantan miles de millones y que van a dar miles de millones a las comunidades autónomas es una vergüenza. Lo único que están diciendo es que nos van a adelantar lo que ya nos deben, que nos van a adelantar el dinero que tenemos comprometido. Este domingo vamos a tener la 8ª videoconferencia con Sánchez. Todos los presidentes llevamos 8 videoconferencias pidiéndole lo mismo. Pidiéndolo primero para empresas privadas, para el sector privado, para pymes y autónomos, que se le garantice la liquidez y que si no tienen actividad no paguen impuestos. Pero luego para las administraciones, todos le hemos dicho que nos vamos a enfrentar a una crisis de repercusión mundial, no ya solo nacional, de repercusión mundial, y que las comunidades autónomas, mucho más si estamos infrafinanciados como la región de Murcia, no tenemos capacidad para enfrentarnos a esa pandemia. Que tiene que poner a nuestra disposición un fondo extraordinario no reembolsable, un fondo de liquidez no reembolsable para hacer frente a los gastos del coronavirus. Javier, solo en el gasto sanitario extraordinario que nos ha generado el coronavirus, la región de Murcia ya va a gastar todo lo que tiene autorizado como objetivo de déficit en 2020. Por eso pedimos un fondo no reembolsable, que es exactamente lo mismo que Sánchez está pidiendo a Europa. Y por eso estamos pidiendo también que se nos permita endeudarnos. El gobierno de España se va a endeudar como nunca antes para hacer frente a la crisis del coronavirus. Y lo lógico es que a las comunidades autónomas nos autorice también a endeudarnos y que flexibilice nuestros objetivos de déficit y de regla de gasto, por ejemplo. Que nos mutualice la deuda, que es lo que está pidiendo el presidente Sánchez a la Unión Europea. Y que se convoque ya, y que no hagan ya más oídos sordos, que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar y decir todo esto. Pero no están atendiendo nada, y las comunidades autónomas, si no se ponen en marcha instrumentos de liquidez nacional, como durante la crisis pasada hizo el gobierno de Rajoy, por ejemplo, si no se hubiese puesto el Fondo de Liquidez Autonómica a disposición de las comunidades autónomas, si no se hubiese puesto a disposición de las comunidades autónomas el plan de pago a proveedores, habría comunidades autónomas como la región de Murcia y muchos ayuntamientos que habrían quebrado. Y o hacen eso o vamos a estar en un problema importante. Por eso te decía anteriormente que no creo y que dudo mucho de que un gobierno de izquierdas tenga la capacidad y la voluntad de poner en marcha reformas tan ambiciosas e importantes como las que hacen falta en una crisis económica. ¿Usted es partidario de la prórroga del estado de alarma? Pues yo creo que lo primero que tienen que hacer es explicarnos para qué, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que diferenciar es la fase en la que entramos ahora. Hasta ahora, casi 50 días de estado de alarma, cada domingo le firmábamos un cheque en blanco. Depositábamos en el gobierno de España una confianza prácticamente ciega. Entendíamos que esta era una situación de extraordinaria dificultad y que teníamos que arrimar el hombro, que no había que poner dificultades y que teníamos que confiar en el gobierno de España para que pilotase esto. Era una emergencia sanitaria lo que habría que atender y por eso hemos apoyado sin fisuras ese estado de alarma. Pero ahora entramos en una nueva fase. Ahora es la de la reactivación económica, la de medidas de calado económico y social importantes, la de medidas que, si no atienden de verdad a este interés general de todos los españoles, pueden derivar en ser más bien medidas políticas, medidas de ideología sectaria de izquierdas. Por eso, en la nueva fase en la que entramos, si quiere el apoyo, que yo no me niego a darle el apoyo del estado de alarma, para prorrogar ese estado de alarma al gobierno central, nos tendrá que explicar para qué es lo que quiere hacer con ese estado de alarma y qué decisiones quiere adoptar. Pero creo que ya es el momento de empezar a poner fin a los cheques en blanco. El gobierno ha dicho que a partir de ahora las medidas van a ser más rígidas, la vigilancia o la presión sobre los ciudadanos van a ser aún mayores para evitar un repunte en la cifra de muertos como hemos vivido
Hoy, ¿usted qué le diría a esos murcianos humildes que están con sus negocios cerrados, que son autónomos, a los cuales se les pasa la cuota autónoma y no se les dan ayudas, a esas pymes, que Murcia sin duda es una de las regiones donde se aporta más innovación tecnológica, y así lo pude comprobar yo mismo en Israel con varios de sus compañeros? ¿Qué les diría a esos murcianos que están siendo multados fortísimamente cuando hemos visto cómo el vicepresidente del gobierno se salta hasta 4 veces la cuarentena y el confinamiento y no es multado? ¿Usted le anima a esos murcianos a recurrir esas sanciones? Porque según los abogados son 100% recurribles, claro. Sí, lo que nos dicen los expertos jurídicos es que son sanciones recurribles y de hecho habrá un problema cuando termine esta circunstancia del decreto de estado de alarma, porque se van a enfrentar a recursos millonarios el gobierno central. Lo primero que creo que tenemos que hacer los responsables públicos es dar ejemplo. Y no es dar ejemplo el saltarse el confinamiento cada vez que a alguien le viene a bien para dar una rueda de prensa, o el hacerse 3 test, ¿no? Yo no me he hecho ninguno, estoy todos los días, vengo a trabajar y no me he hecho ninguno. Entiendo que hay profesionales sanitarios y gente que cada día arriesga su vida para que los demás estemos seguros, que deben de priorizarse en hacerse esos test. Pero, presidente, ¿por qué no se lo pide prestado a Irene Montero, que parece ser que se ha hecho ya 4 test rápidos? Pues eso digo, creo que tenemos que dar ejemplo en todo. Y los murcianos están dando ejemplo, afortunadamente. El 1,5 millones de españoles que tienen la fortuna de vivir en la región de Murcia están dando ejemplo, están permaneciendo en sus casas, están respetando absolutamente todo lo que se está ordenando en ese decreto de estado de alarma, y lo que estamos trabajando es en que puedan volver a la normalidad, porque a mí me preocupa esto de nueva normalidad, lo antes posible. Cuando hablamos de normalidad, es cierto que cambiarán nuestros hábitos sociales. Iremos todos con gel hidroalcohólico. En ocasiones que no podamos respetar la distancia de seguridad de 2 metros, pues nos pondremos mascarilla. Vale, pero me preocupa mucho que la izquierda empiece a utilizar el término nueva normalidad. O sea, ¿qué es la nueva normalidad? O sea, me preocupa que se utilice esta situación para empezar a recortar libertades y para empezar ya a transmitir a la población que por su seguridad vamos a recortar libertades que hemos conseguido durante casi los últimos 50 años. Esto no puede ser, de ningún modo. Y tenemos que estar muy pendientes de que, como digo, el gobierno no aproveche esta situación para hacer imposiciones ideológicas. Y como digo, me preocupa, es algo que me preocupa, y por eso quiero saber también para qué van a solicitar la prórroga del estado de alarma. Si van a solicitar la prórroga del estado de alarma para dar más liquidez a las empresas, para flexibilizar los ERTEs y que el dueño de un pequeño restaurante que pueda abrir solo al 30%, pues contrate al 30% de la plantilla y pueda mantener el resto de la plantilla en el ERTE. Si van a tomar decisiones para ayudar a aquellos que más lo necesitan, esas decisiones son apoyables, esa prórroga del estado de alarma. Ahora, si lo que quieren es prorrogar ese poder absoluto que nunca antes ha tenido un presidente del gobierno de España en democracia, para imponer posicionamientos ideológicos y para recortar libertades con la excusa de la seguridad, ahí no podemos estar de acuerdo, y más en un gobierno que cree la libertad individual como es el de la región de Murcia. ¿Usted se imagina, viendo cómo ha actuado el PSOE en Murcia con Pedro Antonio Sánchez, con el expresidente autonómico, que fue injustamente vilipendiado, señalado y que tuvo incluso que dimitir por casos judiciales que han quedado archivados, la mayoría de ellos, hasta donde yo sé? ¿Cómo habría actuado el PSOE murciano si a usted le pillan en los pufos que se está demostrando que ha caído ya el gobierno del PSOE en esas empresas condenadas por estafa, en esas empresas con experiencia en materiales eróticos y no en material sanitario, en empresas bajo la sombra de la sospecha? ¿Qué habrían hecho ya con usted el PSOE murciano, que a tenor de lo que le hicieron a Pedro Antonio, al cual le mando un fuerte abrazo y el cual se tuvo que ir de este país a buscar trabajo fuera, es insaciable? Un abrazo que es compartido, porque por encima de todo es Pedro Antonio es buena gente, y porque causa tras causa se van archivando, ¿verdad? Cada vez que se pronuncia la justicia. Bueno, a mí me habrían, lo que han hecho con otros, ¿verdad? La vara de medir habría sido totalmente diferente, me habrían exigido responsabilidades, habrían hecho una campaña de caza y captura contra mí. Bueno, pues lo que suele hacer la izquierda en estos casos, la presunción de inocencia para ellos no sirve, y la persecución política e incluso personal para ellos está a la orden del día, sin ninguna duda.
Presidente, el gobierno augura un descalabro en el PIB este 2020 del 9,2%. La cifra de paro ya es escandalosa, pero vamos a ir a más. ¿Usted tiene pensado algún paquete de ayudas? Porque hoy el señor Pablo Casado decía que el PP no va a dejar tirado a esos hosteleros. Vosotros sois una región que dependen del turismo. El turismo este año no va a tener prácticamente turismo internacional ni prácticamente nacional. Murcia, y lo he de decir, es una de las comunidades autónomas más bonitas de España, unas playas maravillosas, una gente excepcional y un paraíso del buceo, como bien sabe usted que a mí me gusta, y preguntarle qué tipo de medidas están pensando ya. Bueno, te agradezco las palabras que tienes hacia la región de Murcia, son todas ciertas, y eso, pues bueno, hace una idea de tu rigor y tu profesionalidad como periodista. Bueno, nosotros estamos ya poniendo encima de la mesa medidas importantes. La semana pasada aprobamos más de 125 millones de euros de liquidez para todas las empresas y los autónomos de la región de Murcia. Y la próxima semana empezaremos a aprobar paquetes de ayuda, sobre todo para garantizar la liquidez de los hosteleros y del sector turístico. Pero nosotros tenemos, como hemos dicho anteriormente, unos recursos limitados. La región de Murcia es una región infradotada con una capacidad limitada. Necesitamos que se involucre. Y es lo que me preocupa, porque estoy viendo que han pasado 7 semanas y no ha hecho absolutamente nada el gobierno central. Y necesitamos, por ejemplo, que los ERTEs se prorroguen más allá para el sector turístico y hostelero, más allá de que se pueda iniciar la actividad o de que se levante el estado de alarma. Nos preocupa que no se tomen esa serie de decisiones. A nuestro lado, a su lado nos van a tener todos los hosteleros y los empresarios del sector turístico de la región de Murcia, y como digo, ya estamos poniendo en marcha paquetes de ayudas y también iniciativas vinculadas al turismo seguro. Si hay una región de Murcia, si hay una comunidad autónoma en la que es segura para hacer turismo ahora mismo, es la región de Murcia, sobre todo turismo el que permita el estado de alarma, y estamos trabajando, como digo, en esa serie de medidas para poner en marcha lo antes posible, pero necesitamos simplemente que el gobierno de España haga con nosotros lo mismo que está pidiendo que la Unión Europea haga con ellos. Yo he de adelantar, presidente, y así se lo digo, que este verano veranearé en Murcia y en Marbella, que sabes que soy de allí, porque Murcia es una tierra donde hay muchos seguidores de este programa de YouTube de Estado de Alarma, y a mí me encanta la gente de allí, la verdad. Y hay gente, arquitectos que brillan en Estados Unidos como Manuel Clavel, gente como el secretario general del PP, que es toda una eminencia, Teodoro García Egea, mi amigo Jesús Caicedo, que fue el primero que me avisó que eras un crack cuando te nombraron presidente de Murcia, y dijo, pero si este es amigo mío de toda la vida de Águilas, con el que me he ido de fiesta y tal y cual. Y yo al principio, cuando me llegó tu nombramiento, pues claro, tan joven y tal y cual, y ahora la juventud está claro que no está siendo un hándicap, sino todo lo contrario. Las últimas 2 preguntas. ¿Está ocultando el gobierno muertos, las cifras oficiales? Porque vosotros, a la hora de traspasarle esas cifras de las comunidades autónomas, es cierto que se están pasando, que tardan en llegar al gobierno central. ¿Usted cree que se están maquillando las estadísticas oficiales? Bueno, y de hecho algunos presidentes autonómicos sí que han manifestado públicamente que sus cifras difieren con las que publica el Ministerio. Nosotros es cierto que los datos que le estamos enviando son los que publican, y nosotros estamos recogiendo todos aquellos fallecidos con síntomas por COVID-19, y por lo tanto nuestras cifras no están descuadradas, pero lo han dicho públicamente algunos presidentes autonómicos que así ha sido. También permíteme que te diga, Javier, que cuando vengas este verano tenemos pendiente un caldero en el Mar Menor al que invitaremos a Jesús Caicedo, buena gente, y a una eminencia, como bien decías, que es Teodoro García Egea y que conoce muy bien el Mar Menor. Fenomenal. Y la última pregunta, y no sé si te pongo un aprieto, hay un murciano que está siendo víctima, bajo mi punto de vista, de una cacería mediática sin precedentes de este país por un asunto estrictamente personal. Un murciano que yo sé que conoce bien, que conoce su profesionalidad, y una persona que ha dado mucho a Murcia. De hecho, se está utilizando un spot que él grabó a favor de Murcia, a favor de la belleza de Murcia, para descontextualizarlo, tergiversarlo y atacarle a él, como si fuese algo malo promocionar una región tan bella como Murcia. ¿Usted qué mensaje le trasladaría a ese ciudadano murciano que está sufriendo, ¿no? Y me refiero a mi amigo Alfonso Merlos. Pues mira, Javier, yo no voy a opinar de la vida privada ni personal de nadie, porque es precisamente eso, su vida privada y su vida personal. Yo lo que conozco de Alfonso es
su profesionalidad y yo lo conozco por eso. Y cada vez que he tenido la oportunidad de comprobar y de ver su trabajo, puedo decir que es un gran profesional del periodismo en el que tenemos la fortuna y la suerte en la región de Murcia, pues de que sea vecino nuestro. Y eso es lo que te puedo decir de Alfonso, que es un gran profesional, es lo que yo he visto en su trabajo y que siempre que ha tenido la oportunidad, y yo se lo agradezco como presidente de la región de Murcia, ha defendido esta tierra. Siempre ha hablado bien de la región de Murcia, siempre nos ha defendido, siempre ha vendido las bondades de esta región y eso también es de agradecer. Y quien piense o denoste a alguien por defender a la región de Murcia, sin duda se está definiendo y sin duda se está calificando por sí solo. Pues muchísimas gracias, presidente de la querida región de Murcia. Ya sabes que Estado de Alarma tiene muchos seguidores murcianos y esperemos que sea su casa y que este verano pues podamos vernos allí con ese ofrecimiento que me ha hecho para tomar lo que usted necesite en el Mar Menor, que sin duda es un mar precioso y donde hay, sobre todo Murcia, es buena gente, innovación tecnológica, emprendimiento y es una imagen que otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE a veces tratan de dar una imagen diferente a la realidad. Solo hay que ir a Murcia, pisar y preguntar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, quién es el mejor ahora mismo arquitecto de Miami, que es un señor que se llama Manuel Clavel y es murciano. Es decir, que solamente hay que pisar Murcia para entender que Murcia no es una isla, que es una región completamente industrializada y donde hay empresarios que están muy por encima de otros empresarios de otras regiones autónomas. Así que muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Javier, por acordarte de la región de Murcia siempre. Sabes que somos una región pequeñita pero con un gran potencial y el que haya profesionales como tú que estén en Madrid y que nos den voz para hablar de las cosas que se hacen bien en la región de Murcia, la gestión de esta pandemia, los grandes empresarios que tenemos, los grandes profesionales. Sabes que Manuel, el arquitecto al que te referías, ahora ha hecho en Murcia la mayor piscina voladiza de toda Europa, por ejemplo. Tenemos grandes profesionales, grandes empresarios, tenemos una de las tierras más bonitas del mundo, tenemos gastronomía, tenemos dos mares, tenemos un entorno rural fantástico, tenemos patrimonio. Sabes que el continente europeo, tal y como lo conocemos, se inició a través de Cartago, de Cartagonova, de Cartagena. Y aquí te esperamos cuando quieras. Sabes que sois bien recibido, tú y los tuyos. Por cierto, me ha gustado mucho un detalle, que eres un presidente autonómico que lleva la pulserita con la bandera de España. Y siempre la has llevado, desde que te conozco. Y de hecho, la mía tiene un plus con respecto a las otras, porque la mitad es de España y la otra mitad es de la región de Murcia. Anda. Y además te mandaré una. Sí. Por cierto, te quería preguntar, que se me ha olvidado, la cacería contra Mariano Rajoy de este gobierno que le persigue al expresidente, al bueno de Mariano Rajoy, que nos salvó del rescate financiero, y en cambio un gobierno que se olvida de perseguir a su vicepresidente del gobierno y que tiene a 2 servidores públicos de Moncloa muertos por coronavirus. ¿Qué valoración hace? Ya acabamos. Todos tenemos que cumplir las medidas de confinamiento, eso es evidente. El que las sanciones sean recurribles parece que también es evidente. Pero más allá de eso, creo que nos debe hacer reflexionar a todos que alguien se pueda dedicar a hacer una vigilancia específica en mitad de un estado de alarma, cuando hay que destinar todos los recursos a salvar vidas, que alguien se dedique a vigilar o a espiar a un ciudadano normal y corriente. En este caso estamos hablando de Mariano Rajoy. Me parece que esto debe llevarnos a la reflexión y sobre todo a intentar evitar la manipulación y la cacería que algunos quieren hacer. Le he sacado el tema porque Mariano Rajoy, como bien sabes, le conoces bien y disfruta mucho de Murcia cuando puede. Pues muchísimas gracias, presidente, y nos vemos dentro de unos días, cuando usted quiera, aquí en Estado de Alarma. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Estado de alarma, estado de alarma. Encerrado de repente, dejados a nuestra suerte, lejos de mi gente, solo pero fuerte. No callo más, no callo más, no callo más. Con un presidente y un gobierno que nos trata como rata. No solo el material, también son las excusas las que son baratas. Héroes con plaga, héroes con bata, que van a la guerra y no le dan armas para que combatan. Quieren que callemos, quieren que olvidemos.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la verdad. Mienten pero quieren tu piedad. No habrá piedad, no habrá perdón, el miedo se irá, vendrá el rencor, no habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón, no, no. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.